este quehacer diario en una de las secretarías más hermosas que tiene el Gobierno de la República, que es la Secretaría de Desarrollo Social. Y en una labor que también significa no solamente ayudar todos los días, sino también significa ver cómo tu país mejora y cómo cambia el rostro de la pobreza día a día. Y de eso tendremos oportunidad de platicar en esta tarde, que ustedes me permitan hacerlo, que ustedes me permitan intercambiar reflexiones, ideas, en un diálogo respetuoso, serio y sobre todo constructivo. Quiero decirles que evidentemente el combate a la pobreza es una prioridad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esto se agradece también con el respaldo del Poder Legislativo de ambas cámaras de diputados, donde han salido iniciativas muy importantes que han podido generar el crecimiento económico en el país, el crecimiento en el laboral, la mejora en temas educativos, y que eso constituye y que nos da como resultado que hoy podamos entregar cuentas después del 30 de agosto, en que se dan los resultados de Coneval, de cómo hemos trabajado en equipo conjuntamente con diputados, con presidentes municipales, con gobiernos locales, con 27 entidades del Gobierno de la República, y que hemos logrado que se haya disminuido la pobreza. Si bien las carencias siguen, porque no podemos ser triunfalistas, ni de ninguna manera podemos echar campanas al vuelo en un tema tan delicado como es la pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria, la pobreza aquella en donde no llevas un alimento a casa o pasas por las noches sin poder ni siquiera tener un alimento para poder dormir. Eso es lo más grave y que no podemos permitirnos en nuestro país. Por eso, en esta administración y en estos años, con las mediciones que hace INEGI y que hace Coneval, que son muy serias técnicamente, que son mediciones que vienen derivadas de la Ley de Desarrollo Social, con reactivos muy importantes que hace INEGI y Coneval, y que después, a través de métodos actuariales, se señala cuáles son los problemas de la pobreza. Podemos decirle que 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema. La pobreza alimentaria se redujo en 1.9 millones. 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres y tampoco son vulnerables. Si nos remitimos a estas dos últimas mediciones, la pobreza por primera vez redujo al mismo tiempo la pobreza moderada y la pobreza extrema. En tan solo estos 2 años, 1.9 millones salieron de esa pobreza extrema, de esta pobreza alimentaria. Con respecto a la reducción de carencias, destacan 2.7 millones de personas que más tienen acceso a servicios de salud y 1.8 a servicios básicos de la vivienda. En suma, son muchos mexicanos los que han mejorado su condición. Hoy, 5.3 millones de mexicanos en este periodo, desde 2012, que arrancó la administración, ha llegado a nuestro país, ha nacido en nuestro país, ha crecido en nuestro país. Sin embargo, no significa que la población haya crecido en ese mismo porcentaje de pobreza. Evidente, la política social demanda conocer de cerca el rostro de con quienes tratamos. ¿A quién van dirigidos nuestros programas? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Por eso, la tarea en equipo es fundamental. Escuchar a la gente, tener los programas, supervisar los programas para ver cómo están, es fundamental en esta tarea de gobierno. La coordinación es clave entre todos los niveles de gobierno. Solamente así se construye un gobierno más incluyente. Se busca fortalecer las dependencias federales, los 3 órganos de gobierno, la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. Estoy convencido que entonces que la política social se hace en estados y municipios, y es fundamental ir juntos sobre metas claras en los 3 órdenes de gobierno. Por eso surge, y esto es para nosotros fundamental, la Estrategia Nacional de Inclusión. Es decir, las políticas derivadas de todas
las instituciones del gobierno federal que tienen relación, en síntesis, con la disminución de la pobreza y que tienen que ser alineadas con las políticas públicas de los estados y de los municipios, sin importar a qué partido pertenezcan ni cuál sea su origen democrático. ¿Por qué? Porque todos vamos en la misma lucha, la disminución de la pobreza, y esa no se logra solamente con una política aislada, sino se logra con políticas públicas en conjunto. ¿Y a qué me refiero con esto? No podemos ser diametralmente opuestos y distintos en una entidad o en otra. Salud, a ver, miren, ahí hay agua. No podemos ser diametralmente distintos en una entidad u otra cuando las políticas públicas, pero sobre todo la forma de medición, es la misma para Oaxaca o es la misma para Michoacán. Y no importa quién gobierne, si gobierna el PRD o gobierna el PRI o gobierna el PAN o gobierna el partido que ustedes quieran. La medición es exactamente la misma, no es variable, no cambia. Ni en el estado de Durango, ni en el estado de Baja California Norte, ni en Tamaulipas. Es la misma política social. Y la misma política social que deben seguir alcaldes y que deben seguir gobernadores. La forma en que lo hagan y el sello distintivo que le den a sus políticas sociales es distinto. Pero la medición que van a tener de INEGI y Coneval es solamente una. Por eso se creó un documento rector aprobado este año que es por el Gabinete Especializado México Incluyente, en donde se especifican a qué se refiere cuando tenemos que disminuir los temas de salud, educación, vivienda, a qué se refiere cuando tenemos que hablar de ingreso, o a qué se refiere cuando tenemos que hablar sobre seguridad social o salud, etcétera. Es decir, estos métodos de medición tenemos no solamente que hacerlos en un documento rector y tenerlos listos. O sea, está ya una iniciativa enviada al Congreso, está una iniciativa enviada por el presidente de la República. Tiene que ser una ley que se genere y que sea una política que esté plasmada en el documento de la Ley General de Desarrollo Social para que tenga efectividad y para que verdaderamente dé resultados. ¿Por qué? Porque tenemos que medir a los gobernantes no por el número de recursos que reciben, sino por las obras y la disminución en las carencias que tienen al terminar su trienio, al terminar su mandato como gobernadores o al terminar su mandato como presidente de la República. Esa es la verdadera medición que tenemos que buscar. Mientras dejemos pasar mediciones y simular que disminuimos la pobreza, entonces no estaremos avanzando como país. Y no estaremos avanzando como país porque estaremos repitiendo los mismos errores del pasado. Hay que ayudar a la gente a salir, pero no hay que quedarnos plenamente en el populismo de que todo simplemente es dar a una población. Hay que ayudarle a la gente a salir adelante, pero luego hay que encaminarlas a proyectos productivos, a mejorar una economía social. Hay estados que evidentemente necesitan más que otros, como hijos que requieren ayuda más que otros, porque son más débiles, porque son más pequeños o porque no tienen las características de otros. Bueno, pues al final de cuentas, en una familia todos pertenecemos a la misma. Hay que sacar a todos adelante. Hace unos días tuvimos verdaderos casos drásticos y severos de afectaciones de la naturaleza. Aquí no me lo dejará mentir el senador del estado de Guerrero,
el 2 de septiembre empezamos con